Es muy grave traer soldados cubanos a las zonas de concentración de las FARC, así sean desarmados, advirtió el expresidente Uribe. El ahora senador también aclaró que la colectividad no tiene objeción porque el integrante del ELN, Felipe Torres, salga a ser gestor de paz. Ojalá guerrilleros de las FARC que han cometido delitos atroces pagaran cárcel, así fuera una partecita de lo que pagó Felipe Torres, expresó Uribe. Congresistas del Centro Democrático iniciaron esta legislatura radicando diversos proyectos que, entre otros objetivos, buscan optimizar recursos estatales. El senador José Obdulio Gaviria radicó el proyecto de auto en la Comisión de Instrucción, en el que solicitó la nulidad del proceso en el caso del magistrado Jorge Pretel. El Centro Democrático tendrá representación en las mesas directivas de las comisiones de Senado y Cámara. El director del partido, Óscar Iván Zuluaga, lamentó que las agencias calificadoras de riesgos internacionales hayan reducido las perspectivas de inversión a Colombia. Expresidente Uribe lamentó la temprana desaparición del excongresista Juan Mario Lacerna. El expresidente Álvaro Uribe dijo no tener objeción frente a la salida de la cárcel del guerrillero del ELN, alias Felipe Torres, quien cumplirá labores como gestor de paz, pues consideró que ya ha pagado varios años de prisión, lo que se debería revisar en el caso de las FARC. Que Felipe Torres salga de la cárcel a hacer una gestión de paz, pues nosotros no tenemos objeción, porque él había estado muchos años en la cárcel. Lo grave es que los terroristas responsables de delitos de lesa humanidad no vayan a la cárcel. Ojalá los responsables de delitos de lesa humanidad de la FARC fueran siquiera una partecita del tiempo, fueran a la cárcel, siquiera una partecita del tiempo que en la cárcel estuvo Felipe Torres. El expresidente también reiteró que no está de acuerdo con que un grupo de militares cubanos venga a Colombia a ser parte del proceso de las zonas de concentración. ¿Por qué van a traer a las zonas de concentración de la FARC en Colombia a soldados cubanos, que además son hoy invasores de Venezuela, donde han venido acabando con la democracia? A nosotros nos parece esto grave, pero además nos preguntamos si en aquellas épocas de gobiernos anteriores y del Plan Colombia hubo tanta protesta porque había asesores norteamericanos que no soldados norteamericanos, ¿por qué ahora se tiene que aprobar la presencia de soldados de la dictadura de Cuba? Tras ser preguntado por la rifa que está haciendo la familia del exdiputado Odín Sánchez para pagar su secuestro al ELN, el expresidente Uribe lamentó el retroceso de este gobierno en materia de seguridad. Eso hoy no es de extrañar, porque la comunidad colombiana en muchos sitios de la patria siente que no hay gobierno encargado de protegerla, de darle seguridad, y no les queda más camino que pagar extorsiones. Yo le pregunto a muchos colombianos, ¿por qué pagas esa extorsión? ¿O por qué pagas ese secuestro en lugar de acudir a las autoridades? Y dicen, porque hoy nosotros no vemos política de seguridad en las autoridades. Lograr que los altos funcionarios de los organismos de control sean sujetos de control político busca el senador Ernesto Macías Tovar a través de un proyecto de acto legislativo. Proyecto de acto legislativo que tiene que ver con el control político para los funcionarios de las entidades o los organismos de control, tales como el fiscal, el procurador, el contralor, el defensor del pueblo y el registrador. Macías también radicó proyectos que buscan aliviar algunos de los problemas que atraviesa el sector agropecuario en el país. El alivio a las deudas del sector agropecuario para pequeños y medianos agricultores, el subsidio a los fertilizantes hasta el 50%. Igualmente, en las zonas donde hay influencia o afectación de las hidroeléctricas o las termoeléctricas, estamos proponiendo una tarifa preferencial o reducción de tarifa de la energía para los habitantes de esos municipios. El proyecto llamado Ley de Embalses, que tiene como objetivo principal habilitar a todos los embalses del país para el desarrollo de actividades piscícolas. Además de una iniciativa con la que pretende que los oficiales, los miembros del nivel ejecutivo a partir del grado de patrullero y suboficiales de la Policía Nacional puedan ascender al grado inmediatamente superior cuando cumplan los requisitos establecidos por la institución. El Centro Democrático insiste en controlar el aumento salarial de los congresistas. Por eso, la senadora Paola Holguín presentó una iniciativa para que el salario de los congresistas suba en pesos, lo que incremente el salario mínimo legal vigente.
En el Centro Democrático le cumplimos a los colombianos. Nuevamente radicamos el proyecto de ley que busca que por 4 años consecutivos el salario de los congresistas suba en pesos lo mismo que aumente el salario mínimo. Por ejemplo, este año el salario mínimo subió 45.000 y los congresistas más de 2 millones de pesos. Si por 4 años nosotros hacemos que suba en pesos el salario de los congresistas, lo mismo el salario mínimo, eso podría representar ahorros de más de 6.300 millones de pesos al año. Esta es una manera también de contribuir en un momento de una difícil situación fiscal en Colombia. Con el fin de construir una administración pública eficaz, transparente, productiva y austera, el senador Alfredo Ramos Maya radicó un proyecto de acto legislativo con el que propone reducir el Congreso de la República en 71 legisladores y así ahorrarle al país más de 100.000 millones al año. ¿Cómo sería el Senado? Pasaría a tener 102 senadores y con la reforma constitucional que se hizo, mal llamada equilibrio de poderes, se adicionó uno más que es el candidato que pierda a la presidencia, quedarían 103 senadores. La idea fundamental es elegir popularmente 73 senadores, que serían 71 por circunscripción nacional, 2 de comunidades indígenas, no se perdería la participación de las minorías y adicionalmente la persona que perdiera la candidatura a la presidencia, que sería senador por derecho propio, para un total de 74 senadores. En la Cámara de Representantes la reducción sería así. Nos daría un total entonces de 123 representantes a la Cámara, entre las circunscripciones territoriales, las circunscripciones especiales y el candidato perdedor a la vicepresidencia de la República. La intención de este proyecto es superar la deficiencia de los procesos estructurales, el alto gasto de funcionamiento y la complejidad administrativa. Mínimo 6 meses tendrán que esperar quienes mantengan negocios con el Estado y quieran posesionarse en altos cargos públicos. Tampoco los familiares de dichos funcionarios podrán tener contratos estatales. Es el objeto central del proyecto radicado por el senador Carlos Felipe Mejía para luchar contra los altos índices de corrupción. Para ampliar las inhabilidades de altos funcionarios del Estado, para que se resuelva de una vez si estos altos funcionarios del Estado se dedican a hacer dinero o se dedican a servirle al Estado. Con este proyecto de ley no podrán contratar con el Estado ni la esposa del ministro Tomás González, como sucedió con el ministro de Energía, ni el hermano del ministro de Hacienda. Los congresistas María del Rosario Guerra y Santiago Valencia radicaron un proyecto de ley que propone la prohibición absoluta del alquiler de vientres en Colombia con el fin de proteger los derechos a la dignidad, intimidad, igualdad, autonomía, procreación y salud de la mujer. El proyecto de ley que prohíbe la explotación de la mujer con fines reproductivos. Esto es, que evita que los bebés y que los vientres de las mujeres puedan ser comercializados. La Comunidad Europea lo ha prohibido, los países desarrollados lo están prohibiendo por considerar que es una forma de trata de personas y que vulnera y lacera gravemente los derechos de las mujeres y de los niños. El director del partido, Óscar Iván Zuluaga, lamentó que las agencias calificadoras de riesgos internacionales hayan reducido las perspectivas de inversión a Colombia. Es una mala noticia, porque cuando se le reduce las perspectivas de calificación al país, hay menos inversión y la inversión es la fuente del empleo y el empleo es lo que genera ingresos y mejores oportunidades para todos. Zuluaga aseguró que el gobierno del presidente Santos le está dando un mal manejo a la economía del país. Cuando se hace más costoso endeudarse, hay que pagar más dinero en intereses y eso significa menos recursos para programas sociales, para inversión pública. Por eso hoy, el manejo que el gobierno Santos le está dando a la economía no está bien calificado por las agencias internacionales y muestra que vamos en la dirección equivocada. El senador José Obdulio Gaviria radicó el proyecto de auto en la Comisión de Instrucción, en el cual solicitó la nulidad del proceso en el caso del magistrado Jorge Pretel. Esa nulidad no supone la muerte del proceso, no supone nulidad, no supone que se supuestamente decidido si hay o no pruebas respecto a la comisión del delito y quién lo cometió. No, simplemente que estamos en un Estado de Derecho, esta es Colombia, no es la Alemania nazi, yo no voy a hacer el papel del juez Freisler, que es simple y llanamente ejercer autoritarismo.
El senador instructor explicó que la solicitud de nulidad no significa el archivo del proceso, sino que el mismo deberá ser retomado por la Cámara de Representantes para enmendar los errores cometidos. El juez es el Senado y el fiscal es la Cámara. ¿Cómo lo corrigen entre ellos dos? Tienen que devolver más bien al Senado el expediente para que la Cámara lo corrija. Lo corrijan actuando como fiscal y dándole la oportunidad a la defensa para que también intervenga en la recomposición del expediente. Este auto será analizado por la comisión el próximo martes. El Centro Democrático tendrá representación en las mesas directivas de las comisiones de Senado y Cámara. Por unanimidad, el senador Honorio Enríquez fue elegido como vicepresidente de la Comisión Séptima de Senado para el periodo legislativo 2016-2017. Este es un reconocimiento, sin lugar a dudas, que nos compromete aún más a seguir trabajando con ustedes, obviamente desde la oposición que representamos, obedeciendo con el criterio y el análisis siempre propositivo en todos los temas trascendentales del país. La representante por Bogotá, Tatiana Cabello Flores, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Segunda. Cabello señaló que esta es una responsabilidad no solo con sus colegas representantes, sino con todos los colombianos por quienes seguirá trabajando comprometida. La representante María Fernanda Cabal fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Legal de Cuentas. Asimismo, el representante Carlos Cuero asumió como vicepresidente de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Durante el foro Marco Jurídico de las Negociaciones de La Habana, realizado en Medellín, el representante de la Cámara, Santiago Valencia González, concluyó que los acuerdos entre el gobierno y las FARC conllevarán a la toma del poder por parte de la guerrilla. En su ponencia, el representante presentó las inconsistencias legales en cada uno de los puntos firmados entre el gobierno y la FARC. Si ha existido un grupo que ha atacado claramente y directamente a los campesinos, ha sido la guerrilla de las FARC. Lo mencionaba el señor procurador, ha sido el mayor despojador de tierra en la historia del país. En cuanto al acuerdo de participación en política, dijo que se desconoce la tradición jurídica del país que indica que las personas que hayan sido condenadas no podrán participar en política. Estas personas que participen en política no podrán ser los máximos líderes o quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En relación al acuerdo de drogas ilícitas, advirtió sobre los millonarios recursos que recibe la guerrilla debido al aumento de los cultivos ilícitos mientras dialoga con el gobierno. Las FARC están recibiendo un 33% adicionales por el cambio del dólar frente al peso en lo que tiene que ver con el tema de las drogas. Entonces, el único que no sabe de la plata de las FARC es el presidente de la República. Lo que estamos presenciando es el proceso de lavado de activos más grande en la historia del mundo. Valencia finalizó diciendo que todos estos elementos darán impunidad a este grupo guerrillero. En el foro también participaron el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el senador Antonio Navarro Wolf. Centro Democrático lamentó el fallecimiento del ex senador Juan Mario Lacerna Jaramillo y extendió sus condolencias a la senadora Paloma Valencia y a toda su familia. Nos quedamos cortos de palabras para lamentar la temprana desaparición de Juan Mario Lacerna. Tuve el privilegio de conocerlo bastante, de compartir con él, intercambiar conceptos sobre el país y de nombrarlo, cuando yo ejercía la presidencia, miembro de la Junta del Emisor. Juan Mario tenía la inteligencia de su estirpe, el patriotismo, y a eso le sumó una gran preparación. Nos da mucha tristeza que queremos extenderla a nuestra compañera, la senadora Paloma Valencia. Pues quería expresar en nombre de la familia de Lacerna Jaramillo y en el mío propio toda la gratitud a la mesa directiva de este Senado, a usted, presidente, por haber generado esa comisión que acompañó las honras fúnebres de mi tío Juan Mario Lacerna, y a los senadores que lo acompañaron, a cada uno de los partidos que aquí han expresado su tristeza por la prematura desaparición de Juan Mario Lacerna. Durante la 28ª versión del encuentro de dirigentes del suroeste de Antioquia llevada a cabo en Támesis, la representante Margarita Restrepo recordó la importancia que tiene la región como dinamizadora del país. Estas dos grandes conclusiones de las que les hablo es que se va a crear una gran provincia rural conformada por 11 municipios
en la cual inicialmente Támesis será el líder, el dirigente de esta gran provincia. Desde aquí potenciaremos el turismo, la protección del territorio y el desarrollo agropecuario. En el evento al que asistieron gran parte de los dirigentes del Centro Democrático, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se habló de emprendimiento y liderazgo. Y estoy convencida de que Antioquia, como ha sido costumbre en nuestro país, seguirá jalonando y seguirá siendo líder en el desarrollo de Colombia. El encuentro también sirvió para agradecer a los dirigentes antioqueños el liderazgo en la construcción de la aldea La Margarita en Salgar, que beneficiará a 30 familias víctimas del desbordamiento de la quebrada La Liboriana.